30 minutos, media hora dedicada a la salud. Bienvenidos a Contacto Médico, un programa interesantísimo en el día de hoy. En general nosotros hablamos de medicina asistencial, vemos de qué se tratan las enfermedades, qué síntomas tienen, cómo se tratan, qué nuevos diagnósticos o métodos de tratamiento hay. Hoy vamos a hablar de otro lado, de la medicina, del patio de atrás, de la investigación científica. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace un medicamento para llegar a esa caja, para que uno lo compre? ¿Cómo se preparan los medicamentos? ¿Cómo se investigan? ¿Cómo se inventan los medicamentos? ¿Qué se hace? ¿Se acuerda del hámster, del cobayo, donde uno piensa que se investiga y se prueban en animales? Bueno, vamos a hablar sobre investigación científica. Ese es uno de los temas. Ahora le damos pase a la doctora Cermatori. Y el siguiente tema también tiene que ver con la medicación. Las hormonas como medicación han pasado por todas las etapas, desde ser el mejor tratamiento hasta ser la cuestión prohibida. Para saber cuál es la situación hoy de la terapia de reemplazo hormonal, vamos a tener una especialista en ginecología para que nos diga cuáles son hoy las verdaderas indicaciones. Vamos a continuar en Contacto Médico con el micro de nutrición y la licenciada Viviana Wons. Hoy vamos a hablar de un tema molesto, como los que hay, como la constipación. Realmente es algo que se ve cada vez más en la vida moderna, que uno no tiene los tiempos a lo mejor de alimentarse adecuadamente, y se ve más en mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Simple y fácil, solo hay que hacerlo. Aumentar en primer lugar la cantidad de fibras que uno consume en la alimentación, hasta ahí más o menos todos lo saben, pero ¿cuáles? Las fibras insolubles, como aquellas que encontramos en los cereales integrales, en el pan integral, o sea, todos los productos elaborados con estos cereales que tienen la totalidad de esa cascarita. Tenemos también salvado de trigo, justamente esa cáscara. Encontramos fibra insoluble también en muchos vegetales, en muchas frutas también. Y después tenemos otro grupo que es el de la fibra soluble, que no solo nos sirve para ayudar a disminuir un poco el colesterol, para regular la glucemia en diabéticos, sino que también forma parte de este tipo de sustancias que podemos consumir para que se hidraten, que se hinchen con agua y que aumenten un poco el volumen del contenido intestinal. Un ejemplo de ellos es la avena, el salvado de avena como fibra soluble, las legumbres de todo tipo, y también están en las frutas y en las verduras. Algo sumamente importante, además del tipo de alimentos que uno elija, es el fraccionamiento. Uno no puede pretender evacuar bien el intestino si come solo una vez al día. O sea, en algún momento uno va a percibir algún cambio. Cuantas más veces uno coma, tampoco todo el día va a estar comiendo, pero 4 a 6 veces por día sería lo ideal, porque cada vez es un estímulo que uno da hasta el intestino para avisarle que tiene una función que cumplir. Por otro lado, hay otro estímulo que se da específicamente a la mañana, que es tomar en ayunas un vaso de agua grande, de jugo de naranjas, que esté bien frío. Esto se puede reemplazar también por un vaso bien grande de agua helada con jugo de limón. Si uno quiere le pone edulcorante o azúcar, alguna cosa así. Esto es para estimular al intestino desde la mañana. El estímulo es frío, el volumen y el ácido del jugo. Esto es sumamente importante. Otro estímulo muy importante es el de la leche. Si uno toma leche común, descremada o entera, aunque con la entera en general este estímulo es todavía mayor, uno va a tener lactosa, que es ese azúcar de la leche, y esta lactosa tiene también un efecto laxante, especialmente si se toma bastante fría. Lo importante es empezar a saber eso. Inclusive la actividad física también colabora con una mejoría en esta motilidad intestinal. Hay que tomar mucho líquido para que esa fibra se hinche, porque si uno no toma líquido es lo mismo que nada. El tema es empezar a incorporar este tipo de alimentos, este tipo de sustancias y estas actitudes en la vida cotidiana para poder sentirse mucho mejor. Volvemos al piso. Es importante, es un tema importante que nos afecta y, como decía, que es mayormente a las mujeres, pero yo quiero recalcar dos cosas. Una, que las personas que tienen divertículos piensan que no pueden comer fibras, que no pueden comer verduras, y sí lo pueden comer. Lo que no pueden comer son las semillas, por ahí el salvado, la avena en semillas,
o si tiene semillas el tomate o la berenjena, porque esas pequeñas semillitas se pueden meter en los divertículos, que son como dedos de guante, y eso producir una inflamación de divertículos, es la diverticulitis. Pero al contrario, las fibras, todo lo que contenga fibras es bueno porque estimula la motilidad intestinal y disminuye la formación de divertículos. Eso por una parte. Y la segunda, con respecto a la constipación, es tener alerta en los cambios del ritmo evacuatorio. Si yo venía teniendo un ritmo evacuatorio regular, que después puedes comentar cuál puede llegar a ser un ritmo evacuatorio normal, y cambia de repente y voy más veces de cuerpo o de diferente forma, de diferente consistencia, o me constipo más, debo consultar al médico porque hay que estudiar por qué hay este cambio en el ritmo evacuatorio. Y es muy importante que no solamente se piense que son los laxantes de la única manera que uno puede mejorar. Así es. Justamente lo que decía la licenciada en nutrición, hay que empezar primero por las medidas higiénico-dietéticas. Y que cada uno tiene su ritmo. Exactamente. Lo que una persona puede considerar normal ir una vez por día, para otra persona puede llegar a ser normal ir 2 veces por semana. Si me permite, está el doctor Stoll esperándome, el doctor Conrado Stoll. ¿El qué va a hablar? Él va a hablar, porque yo no sé nada, sobre investigación científica. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Gabriela? Tema propuesto por usted, si no me equivoco. ¿De qué queremos hablar? ¿Cómo es todo este proceso que dije yo del patio de atrás de las ciencias, digamos, en este caso la medicina? Una buena introducción es hacer una mínima historia en que no estamos hablando de algo que se haya inventado o aparecido hace 20 o 40 o 80 años. En el año 1750 aproximadamente, el capitán de un barco había notado que en muchos viajes que hacía a través del Atlántico, muchas personas transportadas se morían en el camino por hemorragias. Y lo que tenían esas personas, nosotros sabemos hoy, era escorbuto. Y él pensó e hizo el primer estudio científico de la historia. Le dio una cantidad de esas personas transportadas a lo largo del viaje, aceites horribles, sin duda, y sin ninguna utilidad. A otra cantidad les dio un tipo de alimento de porotos que tampoco ayudaron, y a un número les dio naranjas. Y los que comieron naranja no tuvieron escorbuto, se salvaron y llegaron bien. Y de esa forma, una forma que podemos llamar hoy primitiva, se hizo un estudio científico espectacular. ¿Por qué digo espectacular? Porque fue diseñado por alguien, cumplió todos los requisitos de la investigación científica, tuvo una población que tenía riesgo, había una enfermedad y un objetivo, se distribuyeron distintos tratamientos en distintos grupos y se evaluaron resultados y complicaciones. En cierta forma, sin saberlo, él hizo y diseñó el primer estudio científico. Ahora, a veces la gente se asusta y dice, bueno, ¿cómo harán con un medicamento, por ejemplo? ¿Cómo lo prueban? ¿Cómo saben que al humano no le hace nada? Por ahí no le hace nada a un animal, pero sí le hace algo al ser humano. ¿Cómo se llega cuando se empieza a estudiar una sustancia, que primero habrá un periodo observacional por el cual una persona decide estudiar algo con un fin determinado? ¿Qué pasos se siguen? ¿Qué secuencia? ¿Hay una secuencia determinada para la investigación? Por supuesto, por supuesto. Lo primero que decir es, debe ser, no me equivoco creo si digo que es una de las actividades humanas más reguladas del planeta. O sea, hay muchos trabajos muy serios y delicados, hablemos solamente de la aviación. Eso es una cosa estrictamente supervisada. Sin embargo, el hacer investigación científica, que es probar medicamentos, nuevos medicamentos para enfermedades, es probablemente el trabajo más estrictamente supervisado y regulado oficialmente del planeta. Número uno y muy importante. En segundo lugar, sepamos claramente de lo que estamos hablando. Todas las personas, nosotros dos, Gabriela, y todas las personas que están mirando esto, tienen a alguien o a varias personas en su familia en las que se ha salvado la vida, o que tienen una calidad de vida simplemente mucho mejor porque toman medicamentos que se desarrollaron de la forma en que estamos hablando, que es con la investigación científica. Uno puede no saberlo, pero todos, absolutamente todos, se han desarrollado así. Y los pasos de los que hablabas, sí, son pasos. Empieza una etapa básica que es la de los cobayos, y podemos hablar más de eso después. Y después hay lo que se llaman fases de investigación. Después de los animales, cuando se confirma que tiene un cierto efecto esa medicación, que ha sido desarrollada por científicos, etcétera, se usan lo que se llaman voluntarios sanos, personas sanas que se ofrecen a participar de estudios, y estoy hablando de muy poquitas. Esos primeros pasos son de 10, 20, 30 personas a recibir esta medicación en la vena, en la boca, como sea, con una supervisión obviamente muy estricta y después de haber pasado cantidad de experimentación animal para probarla. Si se aprueba esa fase, se pasa a fases de 100, 200 personas ya con la enfermedad, en las que hay que ver si el remedio tiene eficacia. Todavía no lo hemos comprobado eso en las primeras fases, en las anteriores. Ahora sí,
causa el efecto que buscamos en las personas con la enfermedad y, el segundo punto fundamental, es seguro, se evalúa la seguridad de la droga. Causa efectos colaterales, algunas tienen el efecto buscado, pero tienen tantos efectos colaterales que no se pueden usar. Las últimas etapas, que se llaman fase 3, fase 4, ya comprometen miles y miles de pacientes y esa es la fase que es previa a la estantería de la farmacia, en que 5.000, 2.000, 20.000 pacientes toman esa medicación. Otros se dividen siempre en dos grupos, los pacientes tratados no toman la medicación, toman lo que se llama placebo, depende del tipo de estudio, a veces es otro medicamento el que ya está en uso y estamos viendo si hay uno mejor aún, entonces toman la otra alternativa y se ve si efectivamente el nuevo tiene más efecto. ¿También con consentimiento? Consentimiento, Gabriela toca el tema más importante de todos los que uno puede hablar discutiendo investigación científica. Yo decía lo del cobayo y volver al tema del cobayo porque mucha gente habla, pero yo voy a hacer un animal de experimentación, voy a hacer lo que se llama chanchito de India, guinea pig, lo llaman en inglés, voy a hacer eso. No, hay una diferencia crítica. Los chanchitos de la India, los conejitos de la India, no pueden ofrecer su participación voluntariamente. Hay que hacer experimentación en animales, esos animales, muchos de ellos mueren, pero no tienen una participación voluntaria. Todo ser humano que participa en investigación científica firma lo que se llama un consentimiento, lo que acaba de decir Gabriela, que es un proceso muy riguroso, de nuevo, con características legales, con testigos, con el médico, con el paciente, en que hay que explicarle detalladamente al paciente lo que va a pasar. Y lo que es ese consentimiento es que el paciente voluntariamente, sin ningún tipo de influencia de ningún tipo, de ninguna forma, decide participar porque confía en esos médicos y porque cree que la opción que le están ofreciendo es positiva para él. Dos últimas preguntas y después por ahí podemos dejar planteado tomar un ejemplo de alguna medicación nueva que se esté probando para ver cómo se está desarrollando su evolución. Una es que si yo me quiero apartar, di mi consentimiento, pero después me quiero apartar, me puedo apartar. Nadie me va a impedir salir del protocolo de estudio si yo decido no hacerlo más o, por ejemplo, me embarazo y no lo puedo seguir más. Y la segunda es, si se ve que determinado medicamento trae efectos adversos o no trae los fenómenos que uno desea buscar en la persona, se puede suspender y no se llega hasta el final, cuando se ve que no sirve por una cosa o por otra. Decía Gabriela que no sabía de esto y evidentemente yo sí sé que sabe, y por eso hace estas preguntas. Por lo pronto, embarazo. No puede embarazarse, digamos, una mujer que está haciendo un estudio de estos, a menos que fuera una cosa muy especial para eso, pero no puede embarazar y se toman recaudos para eso si se hiciera el estudio en mujeres que tienen edad de embarazo. ¿Por qué? Porque hay estudios que son para mujeres después de la menopausia. El requerimiento es que sean posmenopáusicas, obviamente en ese caso no sucedería, pero en los casos que puede ser una población que pudiera embarazarse, se toman los recaudos porque eso es fundamental que no suceda. Y lo que dice también es muy importante. Dijimos que era un consentimiento informado, yo acepto participar en este estudio. Ahora, si yo mañana me arrepiento, o la semana que viene, o el mes que viene, y uno debe saber que hay estudios de estos que duran años siguiendo al paciente con el tratamiento nuevo, a probar, el paciente se puede ir. Los científicos no quieren que eso pase, porque no tiene sentido empezar a participar y después arrepentirse y salir. La idea es que el paciente siga, porque se va a beneficiar probablemente de participar en ese estudio que asegura un seguimiento médico muy. Yo hablaba antes del control legal, ahora hablo del tratamiento médico, es también muy estricto y detallado, porque es parte de la necesidad para que el estudio muestre los resultados que se buscan. O sea, sí, eventualmente se podría ir el paciente, no queremos que eso pase. Y eventualmente también se puede suspender un estudio si se ve hay efectos colaterales, aún importantes. Son aceptables. Todos los remedios pueden causar, remedios que se venden en la farmacia pueden causar un efecto colateral molesto en un paciente, por supuesto que lo deja de tomar. Doctor, esto es la parte de un nuevo turno para la próxima entrevista, Tarea para el Hogar. ¿Se fija a qué droga podemos hablar? ¿Alguna que esté ahora en estudio? Y que nos vaya contando un poco cómo fue la experimentación con ella. Vamos a hacerlo y el mensaje a transmitir es, no estamos hablando de algo extraño o de una droga, estamos hablando de que en Estados Unidos, por ejemplo, se presentan hasta 1000 drogas a lo que es la FDA, que es el ente regulatorio, para ser estudiadas en el año. Investigación científica, un nuevo tema. Doctora Cermatori. Me encantó cómo se planteó el tema, muy claro, y es muy importante porque es lo que genera duda a la gente cuando estamos hablando de medicaciones. Y además recordar que la investigación científica no termina en los 4 pasos que enumeró, en las 4 etapas que enumeró el doctor Stoll, sino que una vez que la droga está en el mercado, continúa lo que se llama la vigilancia epidemiológica. Y cualquier efecto adverso que presente a algún paciente, los pacientes lo reportan al médico y el médico a su vez
lo reporta al laboratorio y de esa manera se sigue obteniendo información sobre la medicación. Vamos a continuar con un mail ahora que nos manda Clara preguntando sobre las verrugas vulvares. Hola doctora Ciarmatori, le escribo para contarle que el médico me diagnosticó verrugas vulvares y quería saber si son peligrosas. Clara, vos sabés seguramente lo que serán las verrugas vulvares, son esta especie de carne crecida, como lo definen muchas veces las mujeres, una especie de crecimiento de la piel que se ubica en la vulva, con un aspecto de coliflor, que pueden variar en su tamaño desde unos poquitos milímetros hasta casi 1 centímetro, a veces pueden estar aisladas, otras veces comprometer casi hasta la región anal, y en realidad son provocadas como las otras verrugas en el resto del cuerpo por este bichito, este virus que es el HPV, el virus del papiloma humano. En general, como habíamos dicho otras veces, el virus del papiloma humano comprende una gran familia donde hay algunos que son de alto riesgo y de bajo riesgo otros. Las verrugas vulvares son producidas por HPV de bajo riesgo, pero es importante que se consulte rápidamente porque son de muy fácil contagio, inclusive la misma mujer se puede autoinocular estos bichitos y generar la aparición de más verrugas. Y también se pueden transmitir como enfermedad de transmisión sexual. Por eso es importante la consulta para que la ginecóloga o el ginecólogo indique cuál es la mejor manera de tratarla porque hay muchas opciones en su tratamiento. Así es. Próximo bloque, otro tema también que se estudia, que salen reportes, que han salido que muchísimos y muy polémicos. ¿Cuál es, doctora? La terapia de reemplazo hormonal para la menopausia. En el próximo bloque, ya volvemos. Esta semana en Vivir Feng Shui vamos a hablar sobre la energía Qi. Vamos a hacer un postre Feng Shui. ¿Qué son los mandalas? La astrología y el Feng Shui. ¿A qué signo le corresponde cada área del Feng Shui? Y también el área de la salud. Los espero en el próximo programa, no se lo pierdan. Utilísima Libros presenta Romantísima, un libro de María José Roldán con manualidades muy románticas y súper femeninas. Para la decoración de la casa, rosca con rosas, caja victoriana, almohadones, álbum de fotos, set de valijas de baño y de escritorio. Para las nenas románticas, pantalla colgante, casa de muñecas, acolchado para el cuarto. Para nosotras, accesorios románticos, hebilla de terciopelo, gargantilla tejida, pulsera de cadena con dijes. También le propone souvenirs románticos, botellitas aromáticas y delicados corazones, portavelas con gibré y vestidos con puntillas. Y muchas ideas más, con fotos de todos los trabajos, ilustraciones paso a paso, moldes y diseños. Romantísima, un libro de Utilísima y María José Roldán para vivir con romanticismo. Los invitamos a la hora de iluminar sus cajas que tengan en cuenta estos proyectos. Realizaremos una lámpara de 3 luces con elementos reciclados. Tenemos un informe sobre lámparas de pie en metal y vidrio. Y una lámpara alta realizada con 2 soportes de maceta. No se lo van a perder, por supuesto, aquí en Luz Propia. Lavarropas Drean Excellent 189 TD con sistema Autobalance y selector de temperatura a solo 1.759 pesos o 12 cuotas de 175,90 con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Esta semana en Deco Bebé muchos temas para compartir. Vamos a ver un dormitorio de un niño que es casi como si los invitara al fondo del mar. Además vamos a hablar como siempre de seguridad y todos estos accesorios nuevos que en el mercado tenemos y tenemos que tener en cuenta a la hora de equipar el dormitorio de nuestro bebé. Los espero en Deco Bebé. Te cambia la noche, te cambia el día. Cada momento está junto a vos, a toda hora, todos los días. Utilísima te cambia la vida.
esta semana en la fiesta de Party Planner no se pueden perder. Todo el glamour. El clip. Un vestido súper original. La ambientación de la fiesta. Un back de fotos espectacular. Todo esto esta semana en Party Planner en la fiesta de... Berenice. Se viene Mucho Gusto Argentino. Muy pronto abre sus puertas la 8ª edición de la Feria de Indumentaria, Diseño y Decoración más exitosa del país. Mucho Gusto Argentino, del 26 al 29 de julio en el Centro Cultural Borges. Más de 80 stands con los mejores diseños de indumentaria, accesorios, bijú, artículos de decoración y muchas novedades para la casa. Clases de cocina con los mejores chefs de la televisión. Mucho Gusto Argentino, en el Centro Cultural Borges, desde el 26 al 29 de julio, de 13 a 21 horas. Informe para expositores al 4814-3274 o a info@muchogustoargentino.com. Últimos stands disponibles. Esta semana en Pintura Decorativa nos toca trabajar sobre diferentes superficies. Claudia nos va a trabajar sobre bastidor entelado, un gatito en la oscuridad. Con Celeste, mimos en el jardín, trabajamos sobre terracota. Y conmigo, flores aterciopeladas, pintura sobre terciopelo. No se pueden perder esta semana Pintura Decorativa. Y el doctor Stoll se quedó porque le interesa el tema que va a venir ahora. Obviamente no es porque sea mujer posmenopáusica, sino porque, doctor Stoll... No, si hay un tema de tratamiento controvertido en la medicina, es el de reemplazo hormonal. Hemos ido y venido con el péndulo infinidad de veces. Hay que usar, no hay que usar. Y en las chicas jóvenes que lo toman por otras razones, y la enfermedad vascular, ¿cómo juega en esto? No hay duda que ayuda a los síntomas femeninos. Quiero escuchar ya la entrevista. Entonces vamos a darle el pase a las doctoras, ¿le parece bien? Muy bien, adelante. Adelante. Y tal cual lo decía el doctor Stoll, los estudios, el HERS, el FUIT, fueron haciendo que las indicaciones de la terapia de reemplazo hormonal cambiaran, y desde el momento en que apareció que era lo más, lo mejor, lo que ninguna mujer en la menopausia podía dejar de recibir, pasó en un momento a ser lo que ninguna mujer podía recibir. Y para eso tenemos a la doctora Silvina Wittis, que sabe muchísimo del tema. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás? ¿Es así? Bueno, es así. Es un tema muy interesante, realmente. Es como vos dijiste, y yo creo que estamos llegando al equilibrio ahora, donde no es la panacea, pero tampoco es el malo de la película. Y creo que lo importante que tenemos que hacer es que cada mujer sepa que se hace un traje a medida para cada una, con lo cual hay un tratamiento con hormonas, hay un tratamiento con estrógenos solos, con estrógenos y progestágenos, pero no todo el mundo lo puede recibir. No todo el mundo puede usar el mismo tratamiento, hay muchas formas de aplicarlo también, con lo cual yo creo que es importante muchas cosas. Vos hablaste del WI, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos, pero que se vio que con todos esos resultados que había no concordaban con la edad de las mujeres. Hay una ventana de oportunidad de tratar a la mujer, y que yo creo que eso es muy importante a tener en cuenta, y es cuando recién empieza. En cuanto empieza con los trastornos menstruales de la perimenopausia, que ahí es donde empieza realmente el trastorno hormonal, es donde podemos empezar a hacer un tratamiento. Y estoy segura que en ese momento podemos seguir a más largo plazo, porque según muchos estudios, en algunos decían que si uno empezaba mucho más tarde podía traer problemas cardiológicos, en otro decía que podría traer problemas cerebrales, es decir... Y al contrario, al principio se decía, si usted hace terapia de reemplazo hormonal, no vas a tener la prevención. Entonces pasó de la prevención, ahora es... vas a tener el problema. Los cardiólogos decían, sí, usar terapia hormonal porque es fantástico. Hoy en día no saben qué hacer. Y yo creo que hay como una cosa que no se sabe entre nosotros mismos los colegas. Viste que hay algunos que dicen estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo. Y dentro de los ginecólogos también pasa lo mismo. Seguro, lo que le dijo un ginecólogo va al otro ginecólogo y se lo sacó. Sí, entonces yo creo que lo que tiene que saber la mujer es que puede usarse, pero ante determinadas indicaciones solamente. Que hay que hacerse los estudios y hay que estar segura de que no tiene historia de cáncer de mama, que su mamografía es normal, que el Papa Nicolau es normal, que la ecografía ginecológica es normal, que no tiene ningún quiste, que ninguna... Es decir, que el endometrio está sano, que el endometrio está bajo, donde podemos empezar a dar hormonas.
Pero, como digo siempre, las hormonas son un arma de doble filo, con lo cual te hacen bien para una cosa y mal para otra. Entonces, como decía el doctor Stoll hace un rato, hubo un trabajo que salió sobre los problemas que podía traer a nivel cardiológico hace poco y que creo que eso es fundamental. Entonces, mujer, lo que tenemos que saber es, ¿podemos usar? Sí. ¿Todas? No. En cualquier momento, no. Entonces, si somos un poco más claros con esto y le explicamos a cada mujer qué es lo que está pasando o por qué tiene que usar esto o lo otro. Yo tengo mujeres que vienen con un síndrome climatérico, es decir, que tienen muchos calores, muchas cosas, y que si no les das nada, la verdad que la calidad de vida no es muy buena. La mujer que pasa por la menopausia sin los síntomas, es decir, que no tiene absolutamente ni calores, ni sofocos, ni duerme mal, ni qué sé yo, uno puede no dar absolutamente nada tampoco. Lo que sí tenemos que hacer es cuidar el hueso. Otra cosa que dijo el doctor Stoll hace un ratito es con las mujeres jóvenes que pasa. Con las mujeres que tienen una menopausia precoz, es decir, a los 30, 35, 40 años, sí hay que dar hormonas, sí o sí. ¿Por qué? Porque necesitan esas hormonas para que el hueso siga bien, para que todo siga funcionando bien, porque esto es una cosa que ya la sabemos todos, que en los casos de menopausia temprana o precoz sí hay que hacer un tratamiento seguro. Y lo que estamos haciendo hoy en día son tratamientos con una dosis muy baja, con la cual nosotros podemos manejarnos, y no es la misma dosis que se usaba hace muchos años. Acordate que eran dosis que hoy en día las pensamos y no lo podemos ni creer. Asustan mucho. Y de alguna manera, si nosotros damos una baja dosis en una paciente que recién empieza con la menopausia, podemos seguir a más largo plazo, siempre y cuando todos los estudios que le seguimos haciendo son normales. Me encanta escucharte, Silvina, porque además de lo mucho que sabes del tema, hablas de la gran experiencia de haber tratado a muchísimas pacientes, que en esto también, como bien decías vos, es algo que es no solamente como tratamiento, sino que es para mejorar la calidad de vida. Pero si de repente la terapia de reemplazo hormonal le trae un efecto adverso que le molesta porque le trae tensión mamaria, no es para perjudicarla, sino al contrario, para beneficiarla. Y en esa balanza donde uno pone los pros y los contras surge la decisión y, como bien dijiste vos, un traje hecho a medida. Nos quedaron para hablar sobre las formulaciones y muchas parches cosas. y pastillas y demás, pero me están diciendo que tenemos que seguir con el programa y tenemos que entonces pasar a la doctora Gabriela Paiza. Muchísimas gracias, Silvina. Y estábamos escuchando atentamente y me gustó eso de ¿tiene indicación? Sí, a todas no, ¿no es cierto? Sí, es una indicación a medida. Entrevista apasionante para el tema de investigación porque son hormonas que se usan hace décadas y la continua investigación y el que se sigan reportando problemas o el que se realicen nuevos estudios con medicamentos que ya son de largo uso nos muestran nuevos resultados o problemas potenciales que pueden aparecer. Mejores indicaciones. Cuántas preguntas por ahí que tenemos, pero bueno, este programa se terminó, pero nos volvemos a ver. ¿Cuándo? En el próximo contacto. Chau.